No olvides suscribirte a nuestro canal. Oiga, ¿y cuál es el objeto de la psicología? ¿A qué se dedica la psicología? Y uno pasaba la carrera entre los cafés de la cafetería en la universidad y las conversaciones preguntándose por el objeto de la psicología o algo más trascendente incluso, es que tu perspectiva epistemológica no me satisface, epistemológicamente tienes errores, eso no es contundente. ¿A qué nos dedicamos los psicólogos? En el estudio, no en la profesión, en el estudio. Y no es gratuito que cuando uno busca en Google psicología, imágenes, aparecen imágenes como las que tenemos en esta diapositiva, siempre referidas a lo que está dentro de la cabeza, ¿sí? Que objetivamente uno diría, pues hay sesos, una organización de los sesos del sistema nervioso en neuronas, en materia gris, en el cerebro, el encéfalo, con diferentes tipos de arquitectura en términos de la topografía, los hemisferios, todo lo que tenemos allí. Pero lo psicológico, ¿qué es lo psicológico? Lo psicológico es el mundo interno, lo psicológico es la mente. Entonces la pregunta que viene es, ¿qué es la mente? ¿Qué es lo psicológico? ¿Qué es lo interno? Y ahí comenzamos a tener problemas en términos argumentales y derivados a términos empíricos. Los psicólogos solemos resolverla por la fácil, y resolverla por la fácil no es otra cosa que, no, ¿a qué nos dedicamos? Sí, pero eso que nos dedicamos, ¿de dónde viene? ¿Sí? Y aquí no puedo apelar a otra frase más sabia que la de Kurt Lewin en 1930, que decía que no hay nada más práctico que una buena teoría. Cuando uno es estudiante, le dan esta frase y uno siente que está siendo casi que insultado porque no le están enseñando a hacer cosas. Pero a medida que la vida avanza, que el pelo se cae, que salen las canas o cualquier otro tipo de cosas, uno dice, oiga, sí, la teoría me ayuda a pensar para el diseño de la práctica y el diseño empírico. Entonces sigamos en esta línea. ¿Qué es esto que estamos viendo nosotros como psicología? Uno mira en esto y haciendo la búsqueda de imágenes para la presentación, pues me encontré con estas nubes de palabras que nos hablan, si ustedes lo miran, fundamentalmente de constructos que uno podría ubicar del mundo interno o explicados desde el mundo interno, desde el mundo mental. De hecho, la palabra mind aparece en diferentes ocasiones, conciencia, idea, mente, ¿cierto? Son procesos que uno está vinculando directamente a los órdenes fisiológicos o a un mundo interno que la mente en dónde está. Yo recuerdo mi profesor de aprendizaje me decía, pero ¿cuál mente? Muéstreme la mente, dígame en dónde está. Es decir, claro, el profesor de aprendizaje pues trabaja de una perspectiva donde el dato, donde lo empírico evidente, donde lo real funciona, ¿cuál mente? Pero si uno trabaja de una perspectiva en algunas cognitivas de las teorías de la mente actuales, que incluso son relacionales, uno sigue preguntando qué es la mente, a menos que se operacionalice. Pero la pregunta fundamental dentro de todo esto, que creo que ya he problematizado el asunto, es, ¿seguimos en el dualismo, mente-cuerpo, lo psicológico, lo biológico, o más complicado, lo biopsicosocial, categoría con la que yo habitualmente me enredo muchísimo, muchísimo? Hablamos de un mundo interno, ¿cuáles son nuestras metáforas? Y estas son preguntas que 150 años después del laboratorio de Wundt siguen vigentes, siguen perfectamente vigentes y que por condiciones pragmáticas nosotros a veces las dejamos de lado porque resultan filosóficamente pesadas. Conectando todo esto, hoy, marzo 2021, el mundo es otro completamente diferente y somos más conscientes de él gracias a la pandemia. Sin embargo, las 4 imágenes que tenemos acá no son pandemia, no son pandemia. Hay una película que me parece magistral, que es Ready Player One. Y en Ready Player One yo creo que uno lo que tiene es una profecía de futuro muy clara, muy, muy clara. Las gafas de realidad virtual ya existen en mundos paralelos y en Colombia hay programas de psicología que ya están trabajando en terapias o en otro tipo de aplicaciones centradas en cascos de realidad virtual. Eso está allí clarísimo. Tenemos a Neil Harbison, el primer cyborg que se implanta este chip para ampliar la cromía de su visión. Tenemos todos los temas de Big Data que aparecen por redes sociales. Toda la información de redes sociales sabemos qué pasa o qué no pasa. La conferencia en la que se inauguró el Congreso Colombiano de Psicología hace 2 años en Barranquilla, si ustedes lo recuerdan, tuvo que ver con esos análisis de Big Data. Es decir, esto no es solamente un problema del Cambridge Analytica y la campaña presidencial de Trump hace 4 años, porque seguro que esta campaña de Biden y de Trump también estuvo matizada
por grandes análisis de Big Data. Hoy en día estamos todo el tiempo en Big Data, no más por la conexión a Internet. Miren lo curioso que pasó con el tema, todos intentando cuidar nuestros datos con WhatsApp a comienzo de año, y sin embargo, todos descargamos Telegram y no usamos Telegram. Es decir, ya estamos más que vigilados y sabemos que estamos hipervigilados. Y Black Mirror, como serie que está en Netflix, pues creo que coloca una serie de problemas en capítulos independientes tremendamente interesantes. Y la pregunta que yo hago colocando aquí Black Mirror para señalar este asunto es, la psicología que nosotros conocemos, ¿cómo responde de manera actualizada, no desenfocada, a fenómenos como lo que nos plantea Black Mirror, por ejemplo? Esa es la pregunta fundamental que mueve mi presentación del día de hoy. La psicología que nosotros aprendemos y tenemos en las comprensiones ontológicas, metodológicas e incluso en esa ontología de sujeto responde a lo que Black Mirror nos propone, algunas de las cosas de las cuales ya son probables y algunas ya reales. Ustedes me podrán decir, Nelson, pero a ver, usted está hablando de unas condiciones materiales óptimas. Y yo digo, sí, pero no. Lo que pasa es que la tecnología ha entrado a muchísimos espacios. Creo que con estas 3 fotografías queda claro el ejemplo, pero coloco una situación que me llamó, 2 ejemplos que me llamaron poderosamente la atención, donde decimos que la tecnología ha incursionado en todos los espacios. Por ejemplo, yo creo que la psicología comunitaria está tarde de entrar en el análisis de los dispositivos tecnológicos en los procesos dinámicos comunitarios. La construcción de paz y la tecnología necesita eso. Es decir, ahí es donde digo, oiga, tenemos que recuperar e introducir la materialidad a nuestras explicaciones. Los ejemplos son estos. En la movilización indígena que hubo el año pasado hacia Bogotá, a mí me llamaba tremendamente la atención las personas que iban en las chivas utilizando sus celulares para mandar mensajes, las fotografías, el uso de redes sociales. Es decir, yo no sé si marginalidad significa no tecnología o qué significa marginalidad en este momento. Yo creo que en este momento hay unas condiciones de equilibración graduales que se aceleran muchísimo. No quiero decir que no haya desigualdad, claro que la hay, pero hay unos elementos de equilibración importantes que tenemos que mirar. La entrada de la tecnología a casa vía cuarentena pues fue clarísima. Y el otro ejemplo que me llamó muy poderosamente la atención, un día en un programa de la televisión alemana, están haciéndole un reportaje a un niño que se está preparando para monje tibetano. Y bueno, termina la grabación, pero siguen en off the record. Entonces, siguen grabando y le pregunta el reportero al niño, bueno, y en tus tiempos libres, ¿qué te gusta hacer? Y el niño contesta, me encanta jugar PlayStation. Ya me dirán ustedes el contenido de los juegos de PlayStation en la formación de un niño que aspira a ser monje tibetano y esa materialidad cómo incide en su subjetividad. Entonces, lo que yo quiero llamar la atención es a qué interpela, a qué está interpelada, y aquí doy una definición particular de lo que yo comprendo por psicología, a qué está interpelada la ciencia del individuo, de lo singular o de lo ontogenético. Para mí ahí está la psicología, en la posibilidad de explicar la singularidad ontogenética de cada uno de nosotros, que como cuerpo biológico nos volvemos individuos psicológicos. Eso es lo bello de esta carrera para mí. Como cuerpo biológico nos volvemos sujeto, individuo psicológico, ¿sí? Y la pregunta de esa transición es lo que explica finalmente la psicología, lo que explican teorías del desarrollo, lo que explica la psicología social, lo que explican muchísimas teorías a nivel de motivación, de percepción, esas transiciones de cómo se va singularizando. Y ese proceso de singularización es lo que le interesa a la psicología. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.